Hola a todos, a todas, a todes. Soy Cintia Ambrosino, soy nutricionista y en este encuentro junto a mis compañeras vamos a abordar algunos aspectos de los alimentos y de la salud, el impacto que tienen los alimentos y los sistemas alimentarios en la salud. En esta presentación específicamente lo que intentaremos reconocer son los macronutrientes y los micronutrientes de los alimentos, para poder luego reflexionar sobre las manifestaciones que generan en la salud el exceso o el déficit de estos nutrientes y por último problematizar sobre la influencia de la urbanización, la globalización, la publicidad y los productos ultraprocesados en el patrón de consumo y en las enfermedades no transmisibles. Bueno, para comenzar haremos dos grandes divisiones de los nutrientes. Cuando hablamos de nutrientes hablamos de sustancias que el cuerpo necesita para poder funcionar y que los podemos encontrar en los alimentos, ¿sí? Para aquellos estudiantes que vienen de carreras que tienen que ver con las ciencias biológicas y demás, quizás se van a encontrar en esta presentación definiciones simples, pero bueno, la idea es que en esta variedad de profesiones y de estudiantado podamos unificar algunos criterios y que podamos entender de qué es lo que estamos hablando cuando definimos algunos puntos importantes. Eh, Estas dos divisiones que hacemos de los nutrientes son macronutrientes y los micronutrientes. Ambos son importantes, son fundamentales y tienen algunas diferencias, por eso hacemos estas definiciones. Por un lado, los macronutrientes nos aportan energía, en cambio los micronutrientes no son calóricos, no nos aportan calorías. Y entendiendo también la caloría como la energía, o sea, lo que nos dan los alimentos y que nosotros necesitamos para que podamos funcionar, para que podamos caminar, podamos pensar. O sea, cuando el corazón late necesita energía para que los pulmones funcionen y podamos respirar también. En todas las reacciones bioquímicas de nuestro organismo se necesita energía, se necesitan calorías, ¿sí? Por eso las debemos consumir y aparte tenemos la función de almacenar esa energía para tenerla disponible en otros momentos en que no la estamos ingiriendo. ¿Quiénes hacen esta tarea? Especialmente los hidratos de carbono y las grasas. Las proteínas, si bien nos aportan energía, tienen otra función, básicamente que es estructural, que forman parte de nuestras células y también una función fundamental en la inmunidad, entre muchísimas otras. En lo que son los micronutrientes se encuentran las vitaminas y minerales, que son nutrientes esenciales, o sea que el organismo no las puede formar, no puede sintetizar, y no aportan calorías, como ya habíamos dicho, y también merecen una mención especial, aunque no las haya puesto en esta diapo, lo que es el agua y las fibras alimentarias, que son fundamentales en nuestra alimentación. Pero bueno, como vamos a abordar todo lo que tenga que ver con las carencias y los excesos, específicamente no los incluimos dentro de este apartado. Si se ingieren menos de lo que necesitamos, se generará un déficit, una malnutrición por déficit. Si es de los macronutrientes, se verá impactado a través de un bajo peso o también llamada desnutrición aguda, que es cuando no consumimos, no ingerimos la energía suficiente y la vamos a terminar sacando de nuestros depósitos, básicamente del tejido adiposo. Si nos faltan proteínas, vamos a tener problemas para formar, mantener y reconstituir nuestros tejidos. O sea, que entre otras manifestaciones, lo que no podremos hacer es crecer. Y se genera así una baja talla o desnutrición crónica.
porque cuando se sostiene por un tiempo prolongado un déficit, ya sea de proteínas o inclusive de energía, lo que va a pasar es que aunque estemos consumiendo proteínas, esas proteínas, en vez de tener su función estructural o plástica, van a pasar a cumplir una función energética, con lo cual se va a dejar de crecer con todo el potencial posible. Hay otros indicadores, pero bueno, vamos a simplificar básicamente con estos. Por otro lado, dependiendo de, si hablamos de los micronutrientes, ¿no? Dependiendo de las vitaminas o minerales que se tenga déficit, será su complicación. En nuestra población, el micronutriente límite, el que manifiesta más carencia a nivel poblacional, es el hierro y ocurre en determinados grupos biológicos especialmente, que son las mujeres en edad fértil, en embarazadas y en las niñas. En estos grupos el requerimiento está claramente aumentado y entonces es muy fácil poder llegar a caer en una carencia o en un déficit. Y esto condiciona muchísimo el desarrollo de las niñas, eh, porque hasta a veces ocurre de que crecen y se gestan en mujeres ya anémicas y luego el aporte que tienen cotidiano no es el suficiente. Y recordemos que el hierro es un nutriente esencial que nos lo necesitamos para que pueda transportar, entre otras cosas, ¿no es cierto? Pero que pueda transportar el oxígeno a cada uno de nuestros tejidos. O sea, que para que el cerebro funcione como corresponde, necesitamos que llegue el oxígeno como corresponda. Si no ocurre, se tiende a apagar, entre comillas, ¿no es cierto? Y a funcionar en peores condiciones. Eso hace de que un niño que tiene carencia de hierro o una niña que tenga carencia de hierro, el desarrollo y el desempeño escolar va a ser distinto, va a ser mucho menor que otros que tengan otras condiciones. Cuando la malnutrición es por exceso, tenemos otro tipo de problemáticas. En el caso de los macronutrientes se manifiesta a través del sobrepeso, la obesidad, que es el exceso de energía ya en depósitos, la hiperlipidemia, que es más cantidad de lípidos, o sea, de grasas en sangre, probablemente colesterol, ¿no es cierto? O algún triglicéridos, algunas de las grasas sanguíneas, y la hiperglucemia, que es otra manifestación que tiene que ver con mayor cantidad de hidratos de carbono en sangre, la glucemia, que es la glucosa en la sangre. Por otro lado, en los micronutrientes, que tenemos graves problemas en su manifestación dentro de lo que es salud pública, es el sodio, que es un mineral que genera la hipertensión. Bueno, ¿cómo se diagnostican estas situaciones que hemos visto? En el caso de la antropometría es lo más simple, lo más económico, lo más práctico para poder hacer evaluaciones, basándonos en datos como el peso, la talla, las edades de las personas. Se puede tomar a través de pliegues y se arman indicadores, ¿no es cierto? Índices de masa corporal, o también se pueden hacer a través de circunferencias, y entonces se puede hacer una evaluación y tener un diagnóstico nutricional, acompañados también de indicadores bioquímicos. Estos son un poco más caros, más difíciles de realizar y que tiene que ver con valores sanguíneos, o sea, saber
cuáles son las glucemias, qué proteínas tienen en sangre, cuál es su situación de colesterol o de grasas sanguíneas, que también se pueden llegar a través de encuestas, o sea, evaluando la ingesta. En el caso de los micronutrientes, sí o sí los indicadores siempre son bioquímicos, si bien puede ir estar a veces acompañada a la clínica, pero se utiliza a través de encuestas, puede llegar a ser y evaluando y haciendo un cálculo de la ingesta y por valores sanguíneos, básicamente. En toda esta presentación de ahora en adelante nos vamos a basar en los datos obtenidos de 12 encuestas en lo que respecta a los datos de Argentina. La última encuesta, la encuesta nacional de nutrición y salud, que normalmente se la conoce como ENIS, y que fue realizada en el 2018. La anterior se hizo hace más de 10 años atrás, por lo cual es muy antigua, y de esta, que es del 2018, tenemos algunos resultados preliminares. No tenemos el total de la encuesta. Nos van a quedar un poco colgados lo que son micronutrientes. Eso será para otro próximo encuentro, pero todavía no están tabulados esos datos y los anteriores son demasiado antiguos. Aunque sabemos, ¿no es cierto?, que la prevalencia de estos grupos biológicos con respecto al hierro es lo más importante. Y la otra encuesta que nos vamos a basar es la cuarta encuesta nacional de factores de riesgos. En cuanto a lo que tiene que ver con datos internacionales, siempre va a ser de la FAO y de la OMS. Bueno, ¿cómo estamos hoy por hoy en Argentina con respecto al estado nutricional de los menores de 5 años? Los próximos cuadros son un poco abrumadores, pero yo les remarco cuáles son los valores que me interesaría que analicemos y se los dejo para que después quien esté interesado pueda evaluarlos y los pueda ver un poco más en detenimiento. La prevalencia de bajo peso mejoró levemente de lo que es el 2005 a la fecha. Según el 2005 teníamos un 2.3 de prevalencia de bajo peso y hoy fíjense que en la parte superior a la izquierda marca 1.7. Esa es la prevalencia en todo el país. Con respecto a la baja talla se mantiene igual. Era 8 en el 2005, ahora es 7.9, o sea que se mantiene exactamente igual. Con respecto al bajo peso y a la baja talla, lo que nos sigue demostrando los resultados, y es algo que uno sabe, pero siempre es importante tener los datos científicos que lo demuestren, es que las personas que pertenecen a los quintiles menores, quintiles, vamos a hacer un paréntesis, está pensado en quintiles económicos, ¿no?, que divide a la población en 5 partes, el total de la población en 5 partes. El 20% que tiene el quintil menor es el que tiene menor ingreso y el quintil 5 que es el que tiene más alto, ¿sí? Entonces, el 20% del quintil menor o más bajo son los que tienen mayor prevalencia a bajo peso y a baja talla. Esto claramente condiciona, como dijimos también antes, el crecimiento y el desarrollo de las niñas y sus condiciones futuras, tanto para el aprendizaje, la inserción laboral, el estado de salud y todos los otros determinantes sociales y de salud. ¿Cómo estamos comparados con el mundo en la prevalencia de malnutrición por déficit y exceso en nuestros niños menores de 5 años? En este mapa que presenta UNICEF en el 2019, todavía no estaban los resultados preliminares de la encuesta que les comenté en la diapositiva anterior, con lo cual nosotros estamos en gris, pero si hacemos la sumatoria total por déficit y exceso, estaríamos a 24.8%, o sea,
casi 25%, con lo cual nos correspondería el tercer color que está en la parte inferior, que es en un verde clarito ya yendo para un amarillito. Y ese 25%, bueno, es mayor a la media de América Latina y el Caribe. Por supuesto que hay otros países que están con una prevalencia mayor y otros que están con una prevalencia menor. Pero ese es nuestro estado comparado con el resto de los países. Y esta es una información de la FAO que quería compartir, que tiene que ver con la subalimentación. Cuando hablamos de subalimentación es la condición que tiene una persona que habitualmente su ingesta de alimentos es insuficiente para proporcionar la cantidad de energía necesaria para llevar una vida normal, activa y sana, ¿sí? Entonces, la subalimentación en países de América Latina y el Caribe lo muestran en prevalencia, o sea, en forma porcentual y en millones de personas. Y lo van haciendo el análisis cada 3 años. En Argentina, que está ahí remarcado, en los primeros 3, en el primer trienio, diríamos, del 2000 al 2002, teníamos una prevalencia de subalimentación de 4.8, que paulatinamente fue disminuyendo y entre el 2016 y 2018 aumentó. Ese cambio de los últimos años hace que haya más cantidad de subalimentación. Otra vez, esto es algo que uno lo puede ver con un simple análisis de ver alrededor nuestro, ¿no es cierto? Pero estos son datos oficiales que sirven, ¿no es cierto?, como para poder fundamentar, inclusive hacer propuestas de políticas públicas. Con respecto a este dato, fíjense que no son muchos los países que tienen la flechita para arriba, o sea que aumentó la subalimentación. Somos uno de los pocos países de América Latina que esto ocurre. Y estamos hablando de muchas personas. O sea, ese cambio porcentual impacta en muchísimas personas. Entonces, termina siendo, con los datos anteriores y ahora con estos datos de subalimentación, un estado de alerta que nos hace pensar y generar, bueno, qué es lo que se va a venir. Inclusive aún luego de poder salir de esta pandemia, que después vamos a hablar un poquitito más adelante. En este mismo informe, la FAO informa, valga la redundancia, el estado de los distintos países con respecto a la inseguridad alimentaria grave y moderada y a la vez grave, de la inseguridad alimentaria grave. Esto lo hace a través de una evaluación de las encuestas. Algo de esto ya estuvieron viendo con LEDA en forma anterior, inclusive modelos de encuesta que han respondido y todo. Y lo hace a través, comparando 2 periodos, del 2014-2016 y el 2016-2018. En lo que respecta a Argentina, el incremento de un periodo a otro en millones de personas, en prevalencia, como lo prefieran ver, tanto de la inseguridad alimentaria grave como la moderada o grave, es espeluznante. Con lo cual los datos que antes mostramos de nuestros niños, niñas y adolescentes va a empeorar. Y lamentablemente ahora con esta pandemia que lo que hace es, entre otras cosas, acentuar mucho más las desigualdades, da a pensar que el futuro de nuestros niños en materia de nutrición realmente va a empeorar. ¿Cómo se encuentran
nuestros niños, niñas y adolescentes en la Argentina. No tenemos datos anteriores porque es la primera vez que en esta encuesta en la ENI se evalúa este rango etario. En la anterior no se había evaluado, con lo cual no podemos hacer una comparación. Pero hay un dato que es llamativo, eh, alarmante, que es el exceso de peso. Entre sobrepeso y obesidad supera el 40%. Ese porcentaje está distribuido en los distintos quintiles. Estamos con respecto a los adultos, o sea, la población mayores de 18 años. En el 2016 había un 26% de obesidad en esta población y hoy tenemos un 33,9%, o sea, casi un 34% de obesidad. Y el dato llamativo, justamente, y el alarmante, es el exceso de peso. Sumando entre sobrepeso y obesidad, estamos llegando casi a un 68%. La distribución a lo largo de los distintos quintiles vuelve a marcar que en la pobreza, en los quintiles más bajos, la obesidad es mayor, es significativamente mayor, lo cual nos vuelve a aparecer esta triple carga de malnutrición tan común en los quintiles más bajos, donde puede aparecer la desnutrición, manifiesta como retraso de crecimiento, el sobrepeso, la obesidad y las carencias nutricionales, o sea, de nutrientes, de micronutrientes como el hierro y el hambre. Estos valores de exceso de peso se repiten en la cuarta encuesta nacional de factores de riesgos, o sea, no solo en la CENIS, sino que se vuelve a repetir con un valor de 66,1% en lo que tiene que ver con las mediciones de peso. La encuesta nacional de factores de riesgo nos dan otros valores que la CENIS no nos dan y que tiene que ver con esos factores que predisponen a lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles que vamos a ver a continuación. Entonces, como para tener una foto de qué es lo que pasa aparte con respecto a la salud dentro de los adultos mayores de 18 años, tenemos un 22% de consumo de tabaco. Esto ha disminuido, lo cual está bueno, y las políticas que se han implementado con respecto al consumo de tabaco y a la exposición del humo son un buen ejemplo de algunas que se podrían poder implementar con respecto a los alimentos. El consumo de alcohol sigue siendo elevado. En tiempos de pandemia sabemos que es aún mayor, lo cual estamos ahí en malas condiciones con respecto al consumo de alcohol excesivo. El consumo de frutas y verduras es bajísimo y se mantiene bajo desde hace varios años. Tenemos una alta prevalencia de diabetes o de lo que serían glucemias elevadas, con una población con una alta prevalencia de hipertensión arterial y también con una prevalencia alta de colesterol sérico elevado. En esta cuarta encuesta nacional, lo que se hizo a diferencia de otras es que se tomaron mediciones bioquímicas. Antes siempre era por autorreferencia, por un registro donde la misma persona hacía referencia si era hipertenso o no y si tenía sobrepeso y demás. En esta encuesta se hicieron mediciones de presión arterial, de colesterol, de glucemia y también el peso. Entonces tenemos una población con una manifestación de malnutrición por exceso a través de un exceso de peso, con alta prevalencia de presión arterial, con porcentajes elevados de colesterol en sangre, ambos subdiagnosticados,
con mayor predisposición a tener hiperglucemias, o sea, azúcar alto en sangre por problemas metabólicos, con uso excesivo de alcohol, cada vez con mayor inactividad física, con alta exposición al humo de tabaco, con una alta prevalencia de una alimentación inadecuada y con una gran exposición a agrotóxicos. Y es así que tenemos una mayor prevalencia de las 4 enfermedades crónicas no transmisibles con mayor peso, que son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y los problemas respiratorios. En Argentina, las enfermedades crónicas no transmisibles son responsables del 73.4% de las muertes totales y más de la mitad ocurren en tiempo prematuro. Es lo que se llama muerte prematura, que es cuando ocurre entre los 30 años y los 69 años de vida. Pero, ¿todo esto por qué? Y no creo que podamos dar y encontrar todas las explicaciones posibles a esa pregunta en un solo encuentro, pero vamos a tratar. En principio, tenemos que saber que estamos atravesando y formamos parte de lo que se llama una transición nutricional, donde antes teníamos una alimentación escasa, hace tiempo atrás, con una intensa actividad física, y actualmente ese patrón se fue modificando y tenemos una alimentación hiperenergética, o sea, una alimentación con mucha más energía y un estilo de vida sedentario. Y cuando uno hace, hasta matemáticamente, ese análisis de lo que ingresa y lo que egresa del cuerpo en cuanto a energía y en cuanto a nutrientes, vamos a poder empezar a entender un poco todo esto que nos está ocurriendo como comunidad. Como todos sabemos, la población urbana fue incrementándose en todo el mundo a lo largo de las últimas décadas. Argentina sigue el mismo perfil en cuanto al porcentaje de población que vive en zonas urbanas y tenemos más del 90% de todos nuestros habitantes viviendo en zonas urbanas. Esto acompañado, como ya vimos en encuentros anteriores, de lo que tiene que ver con manos de obra, con los cambios en la agricultura y muchísimas otras cosas. Pero sí, lo que vamos a abordar específicamente que tiene que ver con la urbanización vinculada con la alimentación. ¿Y por qué tiene que ver la urbanización con enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación? Y porque la urbanización lo que genera son cambios de hábitos, mucho más tiempo fuera del hogar, mayor tiempo de traslado entre lo que es el hogar y en los lugares de trabajo, mayor consumo de alimentos fuera del hogar, menor tiempo para la elaboración de los mismos, mayor exposición a los medios de comunicación, de televisión, con mayor exposición a lugares de venta de productos alimentarios, alimenticios y supermercados, kioscos y demás, lo que genera en general un aumento en la ingesta energética, a veces también de algunos nutrientes, menor actividad física, mayor estrés, y todo esto está vinculado con las enfermedades crónicas no transmisibles. Otro factor fundamental es la globalización, porque tiene un efecto directo sobre la naturaleza de los sistemas agroalimentarios. Por lo tanto, cuando se evalúa qué conviene producir, no lo que necesitamos, sino qué es lo que conviene producir para el mercado,
altera y termina definiendo qué se produce, cómo se produce, en qué cantidad, el costo, y lógicamente termina afectando la disponibilidad y el acceso de los alimentos. Todo esto se produce con cambios en la producción, en la adquisición y distribución de los alimentos que vamos a ir viendo más adelante, con un impacto directo sobre los cambios alimentarios, los cambios de patrones de alimentos y con un impacto nutricional. Y para poder seguir analizando un poco más en profundidad cómo la transición nutricional tiene su origen en el proceso de globalización, hay dos conceptos que considero importante abordar para poder entender ese vínculo. Por un lado es la convergencia dietética, que es esta característica que hay una creciente similitud de la alimentación en todo el mundo. En todas partes del mundo se puede comer lo mismo y de hecho se está comiendo cada vez más parecido, perdiendo un montón de diversidad, de cuestiones culturales y demás que algunos de nuestros compañeros van a abordar en los próximos encuentros. Y que además se caracteriza por una mayor dependencia con respecto a un menor número de cereales básicos. Casi que el trigo y el arroz son los cereales únicos, casi por decir. Pero además va acompañado de que hay un mayor consumo de aceites, de sal, azúcar, menor aporte de fibras dietéticas. Las fibras son las partes que se encuentran en las cereales integrales, en los granos, en las verduras y en las frutas. Esto es cada vez más similar en todas las partes del mundo. Es lo que denominamos a veces como convergencia dietética. Y por otro lado, la adaptación dietética, que es un poco lo que va de la mano de la urbanización que dijimos antes, ¿no? Que refleja el ritmo rápido y el apremio del tiempo en los tipos de vida urbana, eh, donde las personas están más tiempo fuera del hogar, con mayores distancias de traslado y bueno, con mayor disponibilidad y variables de no solo de alimentos, sino de productos y nuevos puntos de ventas más cercanos, mayor exposición a las publicidades, como dijimos. Y todo esto hace que se genere un cambio gradual en la cultura alimentaria. Esto ocurre porque hay determinadas reglas globales que se van desarrollando que tiene que ver con la producción, la comercialización, la distribución, con una inversión extranjera directa, eh, con reestructuración de las ventas minoristas, especialmente con el desarrollo de supermercados, hipermercados, con el acompañamiento de la promoción y la propaganda de alimentos, con cambios culturales e influencias culturales que provocan un cambio gradual en la cultura alimentaria, como dijimos, con los consiguientes cambios en los patrones de consumos de alimentos y, por ende, con el impacto nutricional. En la actualidad hay más alimentos que cruzan las fronteras y son pocas las grandes empresas responsables del casi 80% de las ventas de alimentos elaborados en todo el mundo y que están favorecidas por la liberación del mercado. De esa forma se favorece más la inversión extranjera, eh, el crecimiento de compañías transnacionales con sus productos alimentarios y con una concentración del mercado de alimentos en tan pocas empresas extranjeras. Sobre los productos ultraprocesados va a abordar esta temática específicamente Leda, pero sí vamos a ver algunos aspectos de ellos
y para unificar criterios de qué es lo que hablamos cuando hablamos de ultraprocesados, estamos hablando de alimentos como por ejemplo el maíz, que puede llegar a hacerse algún proceso industrial y uno puede hacer harina de maíz como alimento, pero luego a veces se le puede llegar a agregar otros ingredientes, ya sea grasa, azúcar, sal, y los transforman en cereales de desayunos o tacos, tipo los snacks, y eso pasa a ser ultraprocesado, donde aparte tiene un agregado enorme de saborizantes, estabilizantes, colorantes y de lo que era antes no queda ni rastros. En cuanto a la venta de los productos ultraprocesados, aumentan claramente con la urbanización. Y cuando los gobiernos nacionales abren sus países a la inversión extranjera y eliminan la regulación de los mercados, o sea, la desregulación, aún más. Fíjense en, en este gráfico donde en Argentina está marcado, redondeado, por un lado en el eje izquierdo se encuentra el porcentaje de población urbana, que estamos superando el 90%, y por otro lado vemos las ventas de alimentos ultraprocesados, donde el punto gris que se encuentra es la cantidad de ventas por kilogramos de persona, donde estamos en la mayor cantidad de ventas de alimentos ultraprocesados en estos países de América Latina y el Caribe. Y la venta de estos productos ultraprocesados van ocupando las ventas minoristas, van acompañados de puntos de ventas modernos, hipermercados, supermercados, las ventas en las estaciones de servicio, en las farmacias. ¿O no les pasó de ir a una farmacia y encontrarse con alguno de los productos o bebidas ultraprocesados? Y fíjense cómo fue cambiando desde el 2000 al 2013, que es la comparación que hace la FAO, cómo fue aumentando la venta en los minoristas modernos de comestibles y en cambio fue disminuyendo los minoristas tradicionales, los negocios más de barrio, podríamos decir. Y con la globalización también vino modificaciones en la comunicación y yo creo que es uno de los distintivos de la globalización. Tiene la particularidad de que logra generar demanda y logra influir en los hábitos de consumo. Básicamente hay tres componentes que tienen que ver con las compañías transnacionales que dijimos. Se suma acá las agencias de publicidades y las tecnologías en la comunicación. Y así logran la promoción que se realiza no solo a través de las propagandas, sino que se mete en todos lados donde estemos, a través de promociones, de sponsoreos dentro de lo que es deporte, música, espacios de dispersión que podemos llegar a tener, participación en películas, en los programas de televisión, en todos lados. Ya ni siquiera las propagandas vieron que aparecen en el espacio de propaganda, sino que están adentro de lo que son los programas de televisión. Eso se va modificando continuamente y realmente creo que es una inversión que es rendidora para las compañías transnacionales tener un buen espacio que analice y expertos en marketing. Semanalmente estamos expuestos a más de 60 publicidades de alimentos no saludables.
Es efectivo, parece que es efectivo la publicidad. Según la encuesta nacional de nutrición y salud, dependiendo de la edad, entre el 20 y el 25%, o sea, un cuarto de la población, ha comprado alimentos o bebidas por haberlo visto en una publicidad o porque sus hijos le pidieron que lo hagan, o sea, que compren por haberlos visto en una publicidad. O sea que el efecto de la publicidad dirigida a los niños definitivamente que ejerce una influencia sobre el patrón de compra en los padres y en los cuidadores. Realmente no cabe duda de que para las grandes empresas y para quienes nos quieren vender productos, tener grandes expertos en marketing y en mercadotecnia es una muy buena inversión para las empresas de los ultraprocesados, porque es de la única forma que pueden asegurarse la venta. Y fíjense en todos estos simples ejemplos donde se usan todo tipo de estrategias, desde el deporte, desde los eh, personajes de moda para los niños, los colores, los lugares en las góndolas, las colecciones, se hacen series para coleccionar packaging de estos productos, con las estrategias más impensables a veces, como que adentro de un alimento haya un juguetito, ¿no? Todas estas estrategias. Y miren si no serán estrategias analizadas y evaluadas en lo que tenga que ver con estrategias de ventas, que el mayor distribuidor de juguetes a nivel mundial es McDonald's. Teóricamente y entre comillas, una cadena de alimentos donde es el mayor distribuidor de juguetes, con el 20% del total de las ventas, por encontrarse adentro de su cajita los juguetes para niños, donde claramente acá falta establecer regulaciones dentro de lo que son alimentos ultraprocesados para proteger el derecho de la salud en la niñez. Y en la relación que se encuentra entre los alimentos ultraprocesados y la obesidad es una relación directa. A medida que va aumentando el porcentaje de calorías consumidas a través de los alimentos ultraprocesados, el índice de masa corporal, o sea, esa relación que se tiene entre el peso y la talla, va aumentando. O sea que a mayor consumo de alimentos ultraprocesados, mayor el índice de masa corporal, o sea que mayor sobrepeso y obesidad. Y Argentina no solamente tiene, como vimos antes, un alto nivel de ultraprocesados en general y con ventas altas, sino que aparte lidera el consumo mundial de bebidas gaseosas con 131 litros per cápita anuales. En las encuestas, el 50% afirma que consume 2 o más bebidas azucaradas por día, lo cual demuestra que se deben establecer regulaciones en la publicidad, en la promoción, en el patrocinio de los alimentos no saludables para proteger el derecho a la salud. Y también es importante desarrollar estrategias de información y comunicación que ayuden al público, a la comunidad, a adoptar hábitos de consumo saludables, inclusive acompañando con un etiquetado claro. Nosotros en el próximo encuentro vamos a hacer un análisis de lo que es el etiquetado nutricional. Van a ver que no es tan fácil. No sé si alguno de ustedes lo han intentado hacer, pero es muy confuso. A los argentinos no nos resulta fácil entender qué es lo que vamos a comprar. Y no es casual. Entonces, sí necesitamos ahí tener políticas públicas que sean más claras
y que ayuden a la persona que va a comprar un producto qué es lo que está comprando. Entonces, a ver, ¿cómo estamos hoy? ¿Cuál es nuestro patrón de consumo alimentario? Vamos a ver algunas partes. Por un lado, según la recomendación de la OMS, nosotros tendríamos que no tener más de un 10% de nuestras calorías, o sea, alrededor de un 50 gramos por día de azúcares simples. Y Argentina, junto con algunos países, está dentro de los 5 países con mayor consumo de azúcar agregada del mundo. Estamos triplicando la cantidad de azúcar diario que necesitamos. Esto viene, en algunos casos, desde mi experiencia, no está desglosado en la información, pero probablemente también tenga que ver mucho con nuestro hábito del consumo de mate, y mate dulce es un hábito muy arraigado en los argentinos, aparte de el azúcar consumido de otras formas. Esta es una evaluación que realizó el CESNI, y lo que hizo fue entre 1997 y 2013, a lo largo de esos años fue analizando los distintos hábitos y el patrón de consumo. ¿Y qué es lo que se obtuvo? ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes? Se los dejo para que después lo puedan analizar un poco más en detalle, pero una de las cosas que más se destacan es que se redujo el consumo de frutas de 155 gramos por día, pasó a 92 gramos por día. Por otro lado, se duplicó el consumo de gaseosas y jugos, y cuando se hace la evaluación por los ingresos de los hogares, en los hogares con menores ingresos, el consumo de gaseosas y jugos se cuadruplicó. Por otro lado, también se cuadruplicó la compra de pizzas y empanadas vinculados con las comidas de delivery. Hay menos pan, pero se consume más cantidad de galletitas. O sea, estamos ante ultraprocesados donde le agregamos a la harina, ¿no es cierto? Se le agrega sal o azúcar y un montón de saborizantes y estabilizantes y etcétera. También aumentaron los amasados de pastelería y bueno, y el consumo del azúcar, que lo estuvimos viendo en la diapositiva anterior. Específicamente, cuando vemos el tema de frutas y verduras, tenemos datos aún un poco más actualizados que tienen que ver con la encuesta de factores de riesgo que se hizo en el 2018. Y por un lado, la sugerencia de un consumo de 5 más porciones de frutas o verduras al día no supera el 6%. Si bien en el 2009 fue un 4,8%, después pasó a 4,9%, al 2018 el 6% solo cumple con esa meta. Y si esa meta la dividimos y la desglosamos por quintil de ingreso, vemos que aún los de quintil más bajo, el 4,4% logra cumplir con esa meta, mientras va incrementándose el porcentaje en quintiles más altos. Si hacemos la evaluación del consumo diario de frutas y verduras, no ahora llegando a la meta de las 5 porciones diarias, sino lo que es el consumo diario únicamente, igualmente se ve que los hogares que se encuentran en el quintín con el ingreso menor, el consumo claramente es menor y va incrementándose con el incremento de los hogares que se encuentran en el quintín más alto. Esto me hace pensar un poco en lo que son, por supuesto, los precios, el acceso a los alimentos. A mí me gustaría que ustedes puedan hacer una búsqueda, que puedan entrar a un supermercado, vamos a suponer Walmart, una transnacional, que googleen en el buscador, pongan tomates y que puedan ver el precio que tienen los tomates que venden ellos y las latas de tomates.
llevados a la misma unidad, ¿no es cierto? 1 kilo de tomates comparado con 1 kilo de tomates enlatados. Las latas en general pueden llegar a ser que vengan por 400 más o menos, o sea que habría que multiplicarlo por 2. Y van a ver que hay algo que no termina siendo coherente, porque casi que los tomates enlatados que tienen son más económicos, ¿no es cierto?, que los tomates frescos. Lo cual claramente, por lo menos para mí, creo necesario que haya políticas fiscales efectivas, eh, con subsidios también para que estimulen el mayor producción y consumo de frutas y verduras y por otro lado agravar con impuestos que desincentiven el consumo de ultraprocesados, de bebidas azucaradas y otros productos que son altos en calorías, azúcares, grasas saturadas y grasas trans. Bueno, esta es una imagen que me gusta y que la comparto, pero bueno, no solo las repercusiones sobre la salud son la única preocupación que se tiene en torno a la alimentación moderna. Estuvimos abordando desde el aspecto de salud, pero por supuesto que no dejo de ser consciente y bueno, es lo que se aborda muchísimo en este espacio de la Cátedra Libre, eh, las crisis medioambientales en las que estamos inmersos y estamos enfrentando, que también generan preocupación por la sostenibilidad de las prácticas alimentarias. De hecho, la producción de alimentos representa casi una tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, la utilización del 70% de agua dulce y todos los métodos actuales de producción de alimentos que son causas de los cambios ambientales y que son, aparte, como vimos, causas de los problemas de salud con un impacto directo. Y para ir terminando, quiero compartir estos párrafos del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria del 2001 en La Habana. El hambre, la desnutrición y la exclusión social de millones de personas no son efecto de la fatalidad, de un accidente, de un problema de la geografía, de los fenómenos climáticos. Son una consecuencia de determinadas políticas económicas, agrícolas y comerciales a escala mundial, regional y nacional que han sido impuestas por los poderes de los países desarrollados, sus corporaciones y sus aliados en el tercer mundo en su afán de mantener y acrecentar su hegemonía política, económica, cultural y militar. En este párrafo, al inicio, yo agregaría, ¿no es cierto?, que el hambre, la desnutrición y también, aparte de la exclusión social, las complicaciones actuales que estamos teniendo con la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, el trabajo no será fácil, soberanas, soberanos, soberanes. Hace falta un liderazgo fuerte y decidido de los gobiernos, respaldados por los ciudadanos, en su calidad de votantes, comensales, madres, padres, de las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales a todos los niveles. Y bueno, para descansar un poquitito antes de comenzar con la otra presentación, los dejo con un poco de música.
volando, mientras las hojas florecen, las avionetas volando, mientras las hojas florecen, y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se estremece, y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se enfurece.